Bien, jóvenes, ¿cómo están? La semana anterior, el día miércoles, nosotros terminamos bien rápidamente una parte importante de la asignatura, a mi modo de ver, que es orden. Ya dijimos algunas cuestiones que son muy importantes, como por ejemplo, que a diferencia de la igualdad, cuando uno tiene la ley de cancelación o, coloquialmente hablando, cuando en una desigualdad nosotros multiplicamos por un número, hay una diferencia entre si este número es positivo o este número es negativo, ¿cierto? Por lo tanto, yo les mencioné que si nosotros teníamos una inecuación con una incógnita en el denominador, comillas, no podíamos pasar multiplicando o dividiendo, puesto que no conocíamos el signo de esa X y por lo tanto si era positivo, perfecto, pero si era negativo, el sentido tenía que cambiar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una inecuación? Una inecuación, primero que todo, es una desigualdad. Pero en esa desigualdad, como por ejemplo 4 es menor que 6 o 4 es mayor que 6. Ambas son desigualdades. Obviamente una de ellas es verdadera y la otra es falsa, recordando un poco lo que es una proposición, ¿cierto? Que tiene un valor de verdad único, empíricamente comprobable. Sin embargo, no hay valores desconocidos. Pero si nosotros a esta desigualdad le agregamos una incógnita, pasa a ser una inecuación. Y al igual que una ecuación, será lineal si esta incógnita está elevado a 1, será cuadrática si está elevado a 2. Las inecuaciones lineales creo que no tienen mayor dificultad. El punto es cuando muchas veces esas inecuaciones son expresiones algebraicas fraccionarias o son derechamente expresiones cuadráticas. Por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente inecuación, x al cuadrado más 6x más 8 menor que 0. Lo que nosotros queremos hacer es determinar qué valores reales satisfacen dicha desigualdad. O sea, qué valores reales, al evaluarla en esa expresión, me da menor que 0. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. Para esto, nosotros nos vamos a apoyar rápidamente de GeoGebra. Observe que yo tengo al costado izquierdo tres expresiones factorizadas, las dos primeras, y la tercera es un cociente. Si yo me preguntase cuándo la función x más 2 factor x menos 3 es mayor que 0 o menor que 0, ¿dónde se produce el cambio? Si yo digo que una función es mayor que 0, es porque está sobre el eje x, su gráfica. Y si es menor que 0, está por debajo del eje x, porque cuando es igual a 0, estoy sobre el eje horizontal. ¿Dónde se produce el cambio? En el 3 y en el menos 2. Y si yo miro la expresión, bueno, si tengo el factor x más 2, el opuesto es menos 2. Si tengo el factor x menos 3, el opuesto es 3. Por ende, a mí me interesa saber cuándo esa expresión es cero, porque yo sé que en esos puntos se produce el cambio. Después veo cuándo es positivo, cuándo es negativo. Pero yo sé que mi punto crítico o mi punto que me permite determinar cuándo pasa de positivo a negativo es en cero. Observemos la siguiente. Tengo x factor de x menos 6. ¿Cuándo es cero esta expresión? En el 0 y en el 6. ¿Dónde se produce el cambio? En el 0 y en el 6.
Vamos con la otra. ¿Dónde se produce el cambio acá? En el cero. ¿Y dónde se indefine? En el -4. Tengo en el cero, y si yo grafico la recta x igual -4, es una recta vertical, ¿cierto? Y ahí se produce un cambio, ¿cierto? Porque del menos infinito, porque esta curva viene de la izquierda, del menos infinito hasta el -4, la curva está por arriba, o sea, es positiva. Pero entre el -4 y el cero, sin incluirlos, la curva está por debajo, o sea, ahí es negativo. Y después del cero al infinito, la curva está por arriba, así que podríamos decir que esa expresión completa es positiva. Entonces, hay valores críticos, hay puntos críticos que me determinan cuándo pasa de más a menos o viceversa. Y eso me permite encontrar, pues, la solución. Ahora, ¿de qué manera yo encontrando los valores críticos voy a saber cuándo una expresión es mayor que cero o menor que cero? Mediante esa tabla francesa que yo hablé muy rápidamente la vez anterior, que de hecho un compañero de ustedes me dijo, profe, fue muy rápido. Claro, faltaba poco tiempo, incluyendo unos compañeros que querían ingresar a la sala, pero yo le comenté que íbamos a repasar y aquí estamos, con calma. Así este video usted lo puede adelantar, lo puede retroceder, lo puede pausar. Lo importante es que esto se comprenda antes de que nos juntemos hoy, ojalá. Y tengo esa expresión. ¿Qué diferencia hay entre esa expresión y las que yo grafiqué? Que está factorizada, la que yo les mostré. Entonces, mi tarea es poder expresar ese trinomio como un producto. Dos números que multiplicado de 8 y que sumado de 2, 6, perdón. Sería 4 y 2. ¿Cierto que sí? Ya. ¿Dónde se produce el cambio? Se produce el cambio en el -4 y se produce el cambio en el -2. Y la tabla francesa, que tiene una estructura que si yo la practico después me la voy a aprender perfectamente, es así. Como toda tabla, tiene filas y columnas. La pregunta es ¿cuántas? Eso va a depender de cuántos factores hayan, o numeradores, denominadores, me refiero los factores que hayan en ellos. ¿Cuál es la estructura? En la primera columna, nosotros vamos a ubicar los factores de la expresión. En este caso, porque están multiplicándose. Es decir, x más 4 y x más 2. En las columnas, los valores críticos, que es cuando se hace cero la expresión, porque sabemos que ahí hay un cambio. De menor a mayor. Es decir, -2, -4, perdón, y -2. Y en la última fila, y en la primera columna, nosotros tenemos la expresión completa. X más 4, factor de x más 2. Ya, ¿qué hacemos? Evaluamos un número en el x más 4, en el x más 2, que esté a la izquierda de -4. Por ejemplo, el -5. -5. Acá estoy. -5 sumado 4 es -1. Por lo tanto, eso es negativo. Abajo ahora. -5 sumado 2 es negativo. Así que menos. Ahora yo tengo que considerar un número que sea mayor que -4 y menor que -2 sin incluirlo, porque ahí tengo 0. El -3. Ok. Acá voy a reemplazar por x. El -3 sumado 4, eso es 1.
y el menos 3 sumado 2 sigue siendo negativo. Un número ahora, por favor, que sea mayor que menos 2, el 0, el 1, el 6, 0 más 4, 4, y 0 más 2, 2. ¿Qué quiere decir esto? Que para, por ejemplo, aquí, que para los menores que 4, el x más 4 es negativo, que para los mayores que menos 2 es positivo. Ahora, ese binomio x más 4 con el binomio x más 2, ¿cómo se relacionan? Mediante la multiplicación, y aquí aplico ley de los signos. Como se están multiplicando, yo digo menos por menos, más. Más por menos, menos. Y más por más, más. ¿Qué me están pidiendo? Me están diciendo que tenemos que encontrar los números reales tal que esa expresión sea negativa. Por lo tanto, lo que a mí me sirve son los elementos que están entre el menos 4 y el menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la solución de esta inecuación son los números entre el menos 4 y el menos 2. Y ahora viene la pregunta, si es ese menos 4 y ese menos 2 son parte de la solución. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque en el menos 4 la expresión vale 0 y en el menos 2 la expresión vale 0 y me están pidiendo negativos. Y el 0 no tiene naturaleza, no es positivo ni negativo. Por ende, es un intervalo abierto. Entre el menos 4 y el menos 2, bueno, la expresión es negativa. Ahora, comprobémoslo. Lo vamos a comprobar con GeoGebra. ¿Y qué voy a tener acá? Voy a representar el x al cuadrado, ni siquiera lo voy a escribir factorizado, más 6x más 8. Hacemos un poco de zoom y tenemos, ¿dónde es positivo? A la derecha del menos 2. ¿Dónde es positivo? A la izquierda del menos 4. ¿Dónde es negativo? ¿Dónde está la gráfica por debajo del eje X? Entre el menos 4 y el menos 2. Entre el menos 4 y el menos 2. La tabla francesa entonces nos permite a nosotros encontrar los valores reales tal que la expresión es positiva o negativa, haciendo un análisis de signos. Y para eso primero yo necesito esos dos valores que están con rojo ahí, que vamos a decir que son unos valores críticos, ¿ya? No voy a decir quizás punto crítico, porque eso es un concepto más de diferencial, más de derivada en cálculo. Pero sí, usted también podría encontrarse en algunos videos por ahí, escuchar que son unos puntos críticos, ¿ya? Pero dejémoslo en valores críticos porque ahí se produce el cambio de positivo, negativo, viceversa de una expresión. ¿Ok? Muy bien. Espero les haya servido y nos vemos pronto en un próximo video.